Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Ana, soy parte del equipo de docentes de la materia Culturas Digitales 2 junto a Franco y Cintia. Quería hacer una breve aclaración respecto de la modalidad de cursada de la materia que es asincrónica. Es decir, ustedes los días miércoles se van a encontrar con los contenidos publicados en el aula web, que los vamos a ir subiendo, pueden ser de forma escrita como la clase pasada o en este caso con el acompañamiento de estos videos que tienen el objetivo de repasar los puntos principales del texto que les proponemos para hoy como lectura obligatoria, que es La cultura de la conectividad de José Van Dijk. Luego, más adelante, más avanzado el cuatrimestre, sí, les vamos a proponer encuentros sincrónicos para repasar los contenidos de cada unidad de cara a los trabajos que también les vamos a proponer a modo de evaluación de de las unidades. Así que si les parece, vamos a repasar este texto que nos va a introducir un poco en la idea justamente de la cultura de la conectividad, que nos parece un concepto muy importante a desarrollar. Y antes de comenzar a repasarlo, había algunos datos interesantes que me parecía interesantes compartir con ustedes sobre la autora, que su nombre completo es Joana Francisca Teodora María José Van Dijk, y en particular, dentro de los datos que encontré sobre ella, había una cuestión que me pareció importante destacar que tiene que ver con que fue la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos en 2015. Es una institución que tiene más de 100 años de antigüedad, pero recién en el 2015 fue presidida por una mujer y quien ocupó ese lugar fue la autora de este texto, eh, que lo que nos va a proponer es una historia crítica del desarrollo de las redes sociales. Y para hacer este desarrollo, esta historia, la autora retoma la metáfora del ecosistema o ecología de medios, propuesta por Carlos Escolari y a su vez retomada de los autores Postman y McLuhan. Esta idea de ecología de los medios seguramente también la trabajen en otras materias. Quienes están cursando también en este momento problemáticas contemporáneas sobre medios de comunicación, vamos a trabajar ese concepto con mucho mayor detalle más adelante en el cuatrimestre. Eh, pero bueno, en principio, Van Dijk trabaja o parte de esta metáfora para describir a las redes sociales, o como ella prefiere llamarles medios conectivos, después vamos a ver por qué les dice de esta manera, como ambientes en los que se desarrollan las interacciones sociales y como especies que interactúan entre sí y se transforman mutuamente. Es decir, ambientes en el sentido de moldear la forma de la percepción que tenemos de las relaciones sociales, pero también esta idea de especies que se van transformando entre sí. Esa es como la metáfora de la ecología de los medios aplicada a, en este caso, las redes sociales. Ella en particular, su estudio, el desarrollo del libro, este texto es el primer capítulo de un libro en el que ella estudia unas determinadas redes sociales y sus modos de funcionamiento. Y llega hasta el 2012. Sin embargo, nos vamos a encontrar que muchas de las definiciones que aporta son completamente actuales, pero en particular hay un dato que ella toma para su estudio que tiene que ver con el momento en el que las redes sociales se hacen masivas dentro de Internet, ¿no? El, el momento en el que eh, la red social, el momento en el que la red social se hace masiva y nos aporta este dato. En 2007, solo el 6% de la población mundial con acceso a Internet utilizaba redes sociales, mientras que en el 2011, muy poquitos años después, ya el 81% de la población mundial con acceso a Internet ingresó en alguna red social. Esto nos habla de un periodo muy breve en el que se hace masivo justamente
la utilización de las redes sociales. Para traer un poco esta idea a nuestro país, busqué algunos datos. En particular, este gráfico tiene que ver con unos datos del ENACOM sobre cómo aumentó el acceso a Internet fijo en los hogares. Pido disculpas ahí que justo apareció cortado. El diseño gráfico es mi pasión, podríamos poner acá el meme. Pero bueno, me parecía que era importante poder visualizar de qué forma en nuestro país se hizo masivo o se empezó a hacer cada vez más, a utilizar con mayor cantidad el Internet de forma fija. Y después había algunos datos que también me parecía importante tener en cuenta para pensar los conceptos de Van Dijk en nuestro contexto nacional, sobre todo a la luz de las últimas noticias, ¿no?, que conocimos respecto de la declaración de servicio público a los servicios de Internet. Pero bueno, ahí aparecen como desagregadas la cantidad de usuarios que tienen las redes sociales. En el estudio que Van Dijk nos propone aparece más detallado todo lo que es Facebook, YouTube, Twitter y Wikipedia. Instagram ella no llega a trabajarlo, pero sin embargo hay definiciones, sobre todo lo que tiene que ver con el principio de la popularidad, que podemos aplicar a esa red social, porque justamente ella lo que le interesa, además de estudiar o de proponer este concepto de la cultura de la conectividad ligada a los algoritmos y a la transformación en datos de las interacciones, tiene que ver con esto, ¿no? Como cuál es la historia de las redes sociales, de qué forma surgieron, de qué forma se transformaron, a su vez inscripta en una historia más amplia de la historia de Internet, de cómo desde el momento en el que comenzó, de qué forma se fue desarrollando. Entonces ahí en esa historia, en esas transformaciones, identifica en primer lugar el momento en el que con la creación de la World Wide Web en 1991, los medios sociales empiezan a permitir, las redes sociales empiezan a permitir la interacción o la participación de los usuarios, pero todavía no estaban configuradas como las conocemos hoy. Eso es un periodo posterior que tiene que ver con el momento en el que estas plataformas o estas redes que se habían configurado en el comienzo de Internet se empiezan a hacer cada vez más específicas y a brindar servicios cada vez más personalizados, que es lo que ella llama aplicalización, es decir, la forma en la que todas estas plataformas se empiezan a convertir en aplicaciones cada vez más específicas. Pensemos hoy en todas las aplicaciones que podemos tener en nuestro celular que nos cuentan hasta las pulsaciones que hacemos cuando corremos, por ejemplo. A eso se refiere con el desarrollo de estas plataformas y su transformación en aplicaciones que producen datos cada vez más específicos. Entonces, a partir de estas transformaciones que la autora va identificando, ella propone una definición de las redes sociales y propone definirlas como medios conectivos, es decir, objetos dinámicos que se transforman a partir de la tensión entre las necesidades de los usuarios, es decir, la forma en la que nosotros utilizamos las redes, y los objetivos de sus propietarios, pero también a través de la interacción de las demás plataformas con las que compiten por la atención de los usuarios. Pensemos justamente en todas las transformaciones que han tenido las redes que utilizamos cotidianamente, Google, Facebook, Instagram, a lo largo de estos años, que justamente han tenido que ver con esto, con la idea de que pasemos cada vez más tiempo en una plataforma y no en otra. A eso se refiere la autora con la competencia entre sí. Luego lo que nos propone es una clasificación provisoria de los tipos de redes sociales que existen o que circulan, ¿no? La idea de sitios de red social, como por ejemplo Facebook, el contenido generado por usuarios como por ejemplo YouTube, sitios de comercialización como Amazon o Mercado Libre, sitios de juego y entretenimiento,
pero lo que nos aclara ahí es que es justamente una clasificación provisoria porque, como decíamos, todas estas grandes plataformas compiten por nuestra atención, entonces también dentro de las redes que son consideradas sitios de red social, también hay contenido producido por los usuarios, entonces como que son terrenos que se van pisando entre sí. Luego nos hace como también dentro de esta historia de las redes, hace un repaso de cómo fueron cambiando los sentidos que circulaban respecto del desarrollo de la web, respecto del desarrollo de las redes sociales, y ahí también hace mención a este pasaje desde la utopía de la libertad y la comunidad a los intereses de las corporaciones. Y menciona como ejemplo la publicidad de Apple, que se llama 1984, justamente es, digamos, publicada ese año, para hacer referencia a toda esta idea de la que formaban parte el desarrollo, el primer desarrollo de la web, acompañada de muchos ideales de esto, de libertad, de comunidad, de participación, de lograr un medio por fuera de la injerencia del Estado y por fuera de la injerencia de las corporaciones. Bueno, como ella lo que nos intenta como reponer ahí es como todos esos ideales, digamos, fueron también los que alimentaron después el desarrollo de las redes sociales. Em, y también en este sentido, esta idea de que se presentan como medios más democráticos respecto de los medios de comunicación tradicionales, los diarios, la radio, la televisión, en los que el flujo de información circula unidireccionalmente, ¿no? Como tenemos la posibilidad de participar y de intervenir en el debate público, está esta cuestión de las redes sociales como un espacio más democrático. Pero la aclaración que hace la autora es que esta retórica de la democracia, de la transparencia, de la participación, que tiene que ver con la retórica de quienes, de los dueños de las grandes corporaciones, confunde la conexión humana, es decir, el vínculo interpersonal afectivo, con la conectividad, es decir, las transformaciones de nuestras interacciones, de todo lo que volcamos en la red, en datos. A eso es a lo que hace referencia en particular esta idea de cultura de la conectividad. Eh, y también nos señala como punto de inflexión el momento en el que, en el contexto de estas redes, comienzan a transformarse los sentidos de algunos conceptos, ¿no? Pensemos en la idea de amigos antes de la existencia de las redes sociales y lo que hoy quiere decir la palabra amigos, seguidores, hater, me gusta, compartir, del contexto de la red, cuando participamos en las redes. Acá, bueno, esta cita me parecía como que resumía un poco esta idea de lo que en este contexto se denomina social es en realidad producto del input humano reconfigurado por el output computacional y viceversa. Una combinación sociotécnica cuyos componentes cuesta mucho diferenciar. Hacer social la red equivale a hacer técnicas las relaciones sociales, dado que las relaciones que establecemos a través de las redes constituyen datos sobre el comportamiento humano, información que constituye la materia prima en el negocio de las grandes plataformas. Acá, digamos, lo que nos vamos a encontrar es que por ahí tal vez Van Dijk tenga una visión muy crítica justamente respecto sobre todo de lo que implican las redes sociales en tanto parte de una corporación y en tanto parte de un modelo de negocios. Pero, sin embargo, no es que ella tenga una visión súper pesimista, sino que lo que nos va a decir es que todas estas cuestiones, lo que vamos a definir por lo público, lo que vamos a definir por lo privado, es lo que está en juego, ¿no? Es como la gran disputa a definir de acá en adelante.